Muy buenas noches, estamos con el doctor Enrique Lee, ya está en pantalla, lo ven ustedes. Vamos a conversar, como todos los viernes, de temas que son de interés para la región. Doctor, bienvenido a Notivisión y gracias por aceptar nuevamente conversar con nosotros. Buenas noches, Enrique, buenas noches a todos los televidentes. Bien, doctor, hay un tema que yo creo que a usted le va a interesar tratar en esta oportunidad. Se ha dado últimamente una serie de hechos que hablan de, no sé si un desprestigio realmente, pero han causado, digamos, alguna preocupación, porque hay autoridades o parientes de autoridades que se han visto envueltos en Arica, en nuestra región, en hechos que a lo menos son criticables. ¿Qué opinión tiene usted a propósito de que está preocupado de elegir buenos candidatos en las próximas elecciones? Bueno, Enrique, mire, lo primero es contextualizar. Estamos entrando en un periodo previo a elecciones, faltan menos de 9 meses o 9 meses para la elección de alcaldes, de gobernador, de concejales. El próximo año, además, es un año lleno de elecciones. Vamos a elegir nuevos diputados, vamos a elegir nuevos consejeros regionales, vamos a elegir también un nuevo presidente. Así que, sin duda, que estamos entrando en un terreno electoral previo y todos sabemos lo que ocurre lamentablemente en estos tiempos. Campañas de desprestigio en donde se busca en el fondo injuriar, dañar, menoscabar a las autoridades que están ejerciendo el cargo y que están entonces preparando su reelección, y también a las personas que van a surgir como nuevos candidatos. Y mi interés, y no es solamente mi interés de ahora, sino también, y a usted le consta, ya hace varios años que mi interés es que elijamos las mejores autoridades posibles en Arica. Y esas mejores autoridades no se eligen en base a campañas de desprestigio. Ya el 2016, que fue la elección de alcaldes pasada, nosotros hicimos un compromiso con su canal de entrevistar a los candidatos en forma bastante imparcial. Lo hicimos, recuerdo, fueron muy pocos los candidatos que se negaron a asistir, y los entrevistamos de buena manera en los puntos que nos interesa conocer a todos. Si finalmente, Enrique, ¿qué es lo que importa saber cuando nosotros elegimos una autoridad? Mire, lo primero es saber las atribuciones, las funciones del cargo al que va a postular. Si nosotros no sabemos cuáles son las funciones y las obligaciones de determinado cargo, jamás vamos a poder vincularlo con determinada persona. Porque si no sabemos a qué se va a dedicar esa persona, mal podríamos decir si es buena o mala para. Entonces, lo primero es que los ciudadanos tenemos que comenzar a entender que es necesario saber las atribuciones, las obligaciones, las funciones de determinado cargo, el que sea, el de alcalde, el de concejal, el de consejero. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros sepamos a qué se tienen que dedicar, busquemos si los determinados candidatos, las determinadas personas que postulan, tienen esas capacidades inherentes al cargo que postulan. Eso es vital, es muy importante. Enseguida tenemos que, de una vez por todas, desechar esta circulación de memes, de documentos judiciales, públicos, de hechos que a veces son reales, que a veces son inventados, que a veces son preparados y empaquetados y utilizados en épocas previamente electorales, para que no caigamos en ese juego. Mire, finalmente, Enrique, ¿sabes lo que pasa? Que quienes echan a difundir y a volar estas noticias o pseudo noticias, por ejemplo, como la que recientemente afectó al señor alcalde de Arica, menosprecian la capacidad intelectual de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en el fondo esas personas dicen, ¿sabe qué? Los ariqueños van a evaluar a las futuras autoridades en base a estos, entre comillas, cagüines, un chilenismo que tiene definición, ¿no es cierto?, que tiene el fin de desprestigiar, ¿no es cierto?, a las personas, en vez de evaluar lo que tiene que evaluar, que son las capacidades para desempeñar determinado cargo. Por lo tanto, yo haría la invitación siguiente a todos los ariqueños, a cambiar esa actitud, porque además esto no es solo ahora, es de varias décadas que ha ocurrido, y no solamente en Arica, pero no porque ocurra en todas las comunas nosotros tenemos que aceptarlo. Nosotros como ariqueños tenemos que dar el primer paso de un cambio de mentalidad para enfrentar las elecciones. Entonces, esa es la invitación que le hago a la ciudadanía, porque esto que le ocurrió lamentablemente al alcalde de Arica ahora,
después le puede ocurrir a otras personas, como ya ha ocurrido en el pasado, y no nos va a hacer bien finalmente en el resultado final de la elección. Así que eso es lo que les pido a la comunidad, le pido también a los medios de comunicación, que es mucho más valioso que un medio de comunicación empiece a difundir estas pseudo noticias, ¿no es cierto? Es mucho más valioso que el medio de comunicación invita a las autoridades y le haga las preguntas que tiene que hacerle en relación, por ejemplo, a los que ya son autoridades, a si han cumplido o no, o cuánto han cumplido las promesas que realizaron. O sea, a mí me hubiera gustado mucho más que en vez de ver circulando un documento judicial que afecta a la familia del señor alcalde, ver un documento que me diga, mire, esto es lo que prometió el señor Espíndola cuando fue candidato a alcalde y esto es lo que ha cumplido hasta el momento. Tal porcentaje, 30, 40, 50%, lo que sea. Ese tipo de evaluación es mucho más objetiva, es mucho más valiosa que estar jugando al cagüín justamente en épocas preelectorales. En síntesis, también en función de buscar una alternativa, una solución dentro del contexto y la realidad local, ¿considera usted que contamos con posibles candidatos que reúnan condición y perfil adecuado para ser elegidos? Porque hasta ahora lo que tenemos en exhibición no parece ser personas que todos, a lo menos la mayoría, cumpla con esos requisitos, ¿no? Bueno, es una muy interesante pregunta y la quiero enfocar en un sentido que es muy relevante, Enrique. Precisamente lo que usted pregunta tiene relación con lo anterior. ¿Y sabe por qué? Porque mucha gente que puede ser capaz para asumir los cargos de autoridad en Arica, concejales, alcaldes, consejeros regionales que tienen la labor de fiscalizar el buen uso de los recursos regionales y que sabemos que últimamente no han sido bien usados. El próximo, la próxima nueva figura del gobernador regional, los diputados y senadores, etcétera. Dígame usted, ¿qué persona, qué buen ciudadano que esté desempeñándose exitosamente en la labor que sea, que goce de cierto prestigio, que quiera además cuidar su vida personal y familiar, qué persona de esas querría entrar al terreno de la política y verse expuesto a, por ejemplo, a lo que está siendo expuesto hoy día el alcalde de Arica o algunas otras autoridades en el pasado? Francamente nadie. Entonces, esto de ensuciar un área tan bonita como podría ser la política, significa además espantar a los buenos ciudadanos que podrían ocupar esos cargos. Yo muchas veces he pensado incluso que esto se hace a propósito, que esto de ensuciar el área política se hace con el fin de que precisamente de ahuyentar a los potenciales buenos candidatos a ocupar estos cargos, como diciéndole, mire, ¿sabe qué? No se meta, porque si se mete acá usted se va a ensuciar, usted acá va a salir perjudicado. Bueno, y mucha gente querrá entonces resguardar su bienestar, ¿no es cierto? Su metro cuadrado, como se dice, su comodidad, y no verse involucrado en estos sinsabores. Aunque yo creo, en lo personal, que los ciudadanos sí debemos involucrarnos, aunque el terreno esté desprestigiado, aunque el terreno esté sucio, porque tenemos que involucrarnos precisamente para limpiarlos. Y lo que estamos proponiendo ahora, Enrique, a través de esta entrevista y de su canal, es que nos comprometamos todos, los ciudadanos, los que van a ser candidatos a los distintos cargos, a hacer una nueva forma de elecciones. Mire, si se puede hacer, no porque se haya hecho mal antes, no se puede cambiar ahora. El 2013, cuando en los medios de comunicación yo planteaba, por ejemplo, que dejáramos de ocupar el alambrado público, los postes, las áreas públicas en forma indiscriminada, con propaganda electoral, muchos periodistas y entrevistadores se reían de mí y me decían, doctor, usted es muy inocente. Me decían, doctor, esto se ha hecho toda la vida así. Toda la vida se han pintado muros, toda la vida se han empapelado cualquier cosa, toda la vida se han colgado carteles de los postes. Entonces, no pida cosas que no se van a cumplir. Y usted sabe que después de eso hubieron cambios legales, normativos, y hoy día la disposición de la publicidad de los candidatos está limitada a ciertos lugares. O sea, hemos mejorado en ese aspecto. Bueno, también podemos mejorar en estos otros aspectos, porque yo creo que no le hace bien a nadie que empecemos ahora con una campaña de desprestigio. Comenzamos ahora con el señor alcalde, después quizás que otra cosa va a pasar. Si miramos hacia el pasado como forma de tener un antecedente, también veremos que muchas veces usaron los YouTube, las redes sociales, Facebook y Twitter,
para difundir material, a veces incluso falso, con tal de beneficiar o perjudicar determinadas candidaturas. Yo quiero proponer a la ciudadanía que esta vez lo hagamos en forma distinta. ¿Por qué? Porque las veces anteriores no nos ha significado ningún beneficio. Ninguna de las administraciones, ni municipales ni regionales, nos ha satisfecho nuestras expectativas. Hace algunos días hice una pregunta por mis redes sociales. Si nosotros como ciudadanos estábamos satisfechos de la ciudad, con la ciudad en la que vivíamos. Y la gran mayoría, por no decir todo, decía que no estaba satisfecho. Bueno, si no estamos satisfechos de la forma en que hemos hecho las cosas hasta ahora, ¿por qué seguir haciéndolas igual? Yo invito nuevamente a que cambiemos nuestra conducta y nuestra actitud, y sobre todo también a los medios de comunicación, que participen de estas próximas elecciones, que serán bastantes, va a estar muy nutrido el año 2021, sí, para que tengamos a las mejores autoridades posibles. En Arica somos 250.000 habitantes, somos pocas personas, no nos podemos dar el lujo de perder buenos ciudadanos en determinados cargos, porque es muy importante que los cargos públicos sean bien desempeñados. Esta pandemia, si hay algo que nos ha demostrado, si hay algo bueno que hemos podido apreciar de todo lo malo que ha sido la pandemia, es la importancia que tiene para un territorio y para su comunidad el tener a los mejores en los cargos públicos. Entonces la invitación es a eso, a que en las próximas elecciones coloquemos a los mejores ciudadanos en esta más de 50 de cargos que quedarán a disposición de la voluntad popular el 2021. Doctor, lo voy a cambiar de tema, lo llevo otra vez a una de sus dos profesiones, para la de médico, para que hablemos de qué opinión tiene usted de la evolución que ha tenido el COVID-19 en nuestra región. Porque hay gente que se entusiasma cuando apenas empieza a declinar en la curva, aunque no era una curva, era prácticamente una recta, como un cohete hacia el espacio. Pero hay otros que dudan de que esto pueda acabarse rápidamente, porque todavía hay gente que no cumple, hay fiscalizaciones que no se realizan en lugares donde sabemos que es fácil contaminarse, como en el agro o en los dos agros, por ejemplo. La gente es porfiada, hay multitudes de personas que llegan allá y sanitariamente uno puede ver, comprobar de que no hay resguardos realmente, no se cumplen con exactitud, con rigor. ¿Qué opinión tiene de lo que hay hoy en día de acuerdo a las estadísticas que conocemos y no sé, a su olfato como médico, a ver si tenemos posibilidades de mejorar esto pronto? Bueno, primero, digamos, los datos que tenemos ahora en forma objetiva y luego opinamos al respecto. Mire, hace muchas semanas nosotros estábamos muy preocupados con el alza abrupta, que era una verdadera explosión de casos nuevos, de casos contagiados en Arica. Y a usted le consta que empezamos a pedirle al comienzo, a solicitarle y después prácticamente a exigirle, porque estaba en una situación bastante preocupante, a la autoridad que implementara mejores medidas sanitarias. Llegamos a tener 400 casos activos por 100.000 habitantes en Arica, una de las tasas más altas de Chile. Hoy día seguimos siendo la peor región de Chile en número de contagiados, pero así como entregamos esas malas noticias hace algunas semanas, Enrique, hoy día también tenemos que entregar las buenas, porque nosotros las noticias las tenemos que entregar como son. Y los datos que tenemos hoy día es que esa explosión de casos nuevos se frenó. Algo adelantamos el viernes pasado en su entrevista, cuando yo le decía, mire, sabe que Enrique, ojalá esto se mantenga, porque ya hay indicios de que frenamos esta explosión. Pasaron los días y nos confirmaron nuestra apreciación. Efectivamente, la tasa de crecimiento frenó, no pasamos más allá de los 400, y en los últimos informes lo que se ha apreciado es que hemos disminuido el número de casos activos. Hoy día estamos en 340 y tanto, 343 me parece, es decir, muy por debajo de los casi 400 que llegamos hace algunas semanas. Evidentemente que porcentualmente es una tendencia a la baja, no es para estar ni mucha algarabía ni muy felices, porque es apenas una tendencia hacia la disminución que esperamos que se mantenga, y para que se mantenga tenemos que hacer todos los esfuerzos adicionales posibles, tanto la autoridad como los ciudadanos. Si hay algo que quedó demostrado, además, es que
el número de casos activos, de contagios en un territorio no solamente depende de los ciudadanos, porque somos los mismos ciudadanos los que estamos viviendo en Arica, pero hemos tenido No hay distintos ninguna duda. valores de contagios. Quiere decir que la mano, el buen sentido, el buen pulso de la toma de medidas, de decisiones de la autoridad también influye, claramente que influye. Y siempre nosotros desde que comenzó esta pandemia dijimos, esto es mitad y mitad, mitad responsabilidad ciudadana, mitad el buen sentido común y la toma de decisiones de la autoridad. Entonces, para que esto continúe hacia la baja, es lo mismo. La autoridad siguiendo teniendo el buen pulso de ir relajando o apretando las medidas sanitarias de acuerdo a los resultados, y por otro lado los ciudadanos acatando las disposiciones de la autoridad y cumpliendo el DML, que es mantener la distancia, siempre hemos dicho 2 metros, si no la podemos cumplir, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos y cara con agua y jabón. Y yo le agregaría ahora los otros elementos, que son que la autoridad además fiscalice en forma efectiva las fiestas, que es el principal mecanismo de contagio, las reuniones sociales, y por otro lado que aumente también la fiscalización de 2 cosas que hemos repetido desde el inicio de la pandemia, no solamente ahora, que es la salida de extranjeros de Santiago hacia Arica, que nunca se ha controlado bien, siempre se ha permitido, con muy poca fiscalización, que extranjeros viajen a Arica sin tener residencia en Arica, solamente con el único fin de pasar hacia sus países, y por otro lado, el ingreso de extranjeros, de inmigrantes ilegales por pasos no habilitados, porque también eso nos está perjudicando en nuestro nivel de contagio. Así que esa es nuestra apreciación. Tenemos hoy día, por fin, una buena noticia dentro del mal escenario. Estamos disminuyendo los casos, pero esto no debe ser tomado como un relajo, al contrario, es un estímulo, porque quiere decir que lo que hemos hecho, las medidas adicionales que hemos hecho han sido efectivas y están disminuyendo los casos. Y lo otro, Enrique, para terminar, en el tema de la cuarentena, también lo dijimos en la entrevista pasada, acá hay que ser súper claro y transparente. Esta cuarentena no va a terminar en agosto, sería muy difícil, sería un caso milagroso, y los milagros, yo creo en Dios, yo creo que los milagros existen, pero son escasos. Y por lo tanto, como son escasos, tenemos que basarnos más bien en la realidad. Y la realidad es que por la tasa actual de casos activos, es casi imposible que la cuarentena termine en agosto. ¿Y por qué es bueno decir esto que es tan duro? Porque yo sé que la cuarentena nos afecta a todos, y a unos mucho más que a otros. Es bueno porque si la autoridad asume que esta cuarentena va a durar más allá de agosto, entonces también se autoobliga, se obliga a tomar todas las medidas de mitigación que puede dañar, ¿no es cierto?, la vida diaria de muchas personas. Darle asistencia, darle ayuda económica, etc. Pero a los televidentes no les podemos mentir. O sea, si usted me pregunta si hay algún antecedente para pensar de que la cuarentena va a terminar en agosto, yo le diría sinceramente, Enrique, es muy difícil. La cuarentena va a llegar hasta finales de agosto y ojalá que llegue hasta finales de agosto, porque si no nos portamos bien y si la autoridad no toma las medidas adecuadas, es muy posible que incluso lleguemos a septiembre en cuarentena. No es un panorama muy halagüeño ni muy grato de imaginarse en una extensión tan terrible como esa, porque además tenemos la cuarentena limita la actividad, digamos, no solo social, sino, digamos, que tiene que ver con la actividad laboral, ¿no? Con las finanzas, con la economía de la región. Afecta en general, ya no solo desde el punto de vista sanitario, sino que afecta ya más de lo que está el bolsillo de la gente. Bueno, doctor. Así es. Enrique, y para terminar, precisamente por lo que usted acaba de decir, es que nosotros hace más de un mes dijimos, implementemos las medidas sanitarias ahora. Siempre dijimos, es mejor, es mucho mejor 1 a 2 semanas de cuarentena que 1 a 2 meses. El retraso de la implementación de medidas sanitarias adecuadas lo que hizo fue perjudicar a la ciudadanía, porque si las medidas hubieran sido implementadas cuando nosotros lo propusimos y con antecedentes en mano, con números en mano, la cuarentena probablemente pudo haber durado muchísimo menos de lo que va a durar ahora. Bueno, ya es historia, lamentablemente se cometieron errores, esperemos que no se repitan porque de eso se trata. Bien, doctor, estamos viéndonos nuevamente. Muchas gracias por distraerse de sus actividades profesionales para conversar con nuestro canal. Que esté muy bien. Igualmente, un abrazo. Buenas noches. Igualmente. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.